Bueno, pues buenas tardes de nuevo, amigos y amigas del festival, de Aguilar Film Festival. Estamos en los encuentros de Castilla y León, dentro de la sección de Industry Hall. Y bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a un nuevo cineasta, que es Álvaro Martín, director del documental Acueductos. Y bueno, pues vamos a conversar un poco contigo. Bienvenido, soy Javier. Y vamos a hablar un poquito de tu proyecto principalmente, ¿no? De tu película. Lo que eres, como hemos estado hablando fuera de esta grabación, ya nos conocíamos hace tiempo y bueno, y estás muy involucrado en la enseñanza, que supongo que el hecho de estar en la enseñanza te hace trabajar de una manera especial y diferente, quizá por el hecho de que tú tienes que enseñar a tus alumnos a cómo enfrentarte a un proyecto y tal. Supongo que te influirá en tu manera de trabajar. Bueno, cuéntanos un poquito Hmm. de esta parte. Eh, sí, no sé exactamente hasta qué punto me influye el hecho de ser profesor, de trabajar de profesor, eh, pero yo creo, o sea, al menos no conscientemente, pero inconscientemente yo creo que el hecho de trabajar como profesor al final te crea una habilidad de ser discursivo, ¿no? De andar discurriendo y, digamos, exponiendo todo el rato y haciendo como cauces de conversación y de diálogo, al fin y al cabo. Entonces yo creo que ese cauce expresivo, que a la vez puede ser algo muy literario, tremendamente literario, según qué enfoque quieras dar o según, pues en fin, ya cada uno cómo hable, cómo se exprese y cómo construya un poco la narrativa personal de cara a presentar un contenido ajeno, como puede ser dentro de una clase, una exposición, o de cara, pues a lo mejor a crear ya un contenido artístico. Entonces, yo en ese sentido sí que pienso que me ha podido influenciar a nivel discursivo, de cara a cómo plasmo o cómo escribo. En fin, al final es una retroalimentación y muchas de las clases que doy yo, digamos, estoy como en un monólogo constante muchas veces. Entonces, eso te fuerza, pues aunque lleves una estructura previa, tener que improvisar nuevos cauces, o si ves que un alumno se te está aburriendo, pues tener que espabilarlo y tener que tirar a lo mejor a la provocación o a la apelación directa. Entonces, en ese sentido, yo creo que, vamos, no solo con profesores, sino cualquier persona que se dedique un poco al mundo a una profesión, a un sector donde tenga que hablar y tenga que expresarse, yo creo que eso luego tiene resonancias a nivel artístico y a nivel creativo, de cuando esa persona pues quiere escribir o quiere elaborar algún tipo de mensaje o de discurso, claro. De hecho, creo que eso que estás diciendo se nota en la forma de afrontar tu película, esta por lo menos, porque, bueno, tú nombras en la película Susan Sontag, das una reivindicación quizá de lo cotidiano, de las imágenes que pasamos a veces por delante de ellas y no las valoramos lo suficiente, y eso que estás diciendo parece que está un poquito reflejado en tu manera de rodar esta película, Acueductos, que por cierto rodada en francés. ¿Por qué está rodada en francés y no en...? Está rodada en francés porque, bueno, yo he estado como más de 2 años viviendo en Francia y me encontraba como muy cómodo con el idioma. Entonces, durante un tiempo, pues todo lo que escribía o prácticamente toda mi comunicación era en francés. Y eso hizo, bueno, pues que ya hiciera hace un par de años otro cortometraje en francés, Accidente de persona, y de cara a hacer este cortometraje, directamente yo cuando lo escribí, eh, si bien es cierto que lo pensaba en español, un poco pues pensar la estructura o cómo voy a desarrollarlo, cómo voy a elaborarlo, eso era básicamente en español. A la hora de ponerme a escribirlo me salía más natural hacerlo en francés. No sé si también la influencia de ese tipo de cine, un poco a lo mejor podemos pensar en la Nouvelle Vague, en Chris Marker, sobre todo, yo creo que es un referente claro, que me es muy difícil disociarlo de la lengua francesa. Entonces, yo creo que me viene un poco de ahí el hecho de que esto esté en francés, de que sea así, digamos, tan... Me es más poético, igual que muchos cantantes, aunque sean españoles, cantan en inglés muchas veces. Sí, claro. A mí me es más literario, poético, me parece que la lengua francesa tiene
elegancia o algo, no sé muy bien cómo definirlo, una poética, que me hace sentir como muy cómodo en ella y me parece muy cinematográfica de cara, pues, por ejemplo, a hacer una voz en off. Eso te iba a decir, ¿no? Que musicalmente el francés también, quizá los cineastas o la gente que somos, a la gente que somos aficionados al cine, el francés a veces, bueno, y con cierta edad a lo mejor, ¿no? No puedes separarlo de ese tipo de cine de la Nouvelle Vague que has hablado tú y de esas voces en off, de esas situaciones, de esos planos largos con una cadencia especial y el francés es verdad que lo tiene. Entonces, Álvaro, ¿el documental es totalmente ficcionado? ¿Es un guión que se te ocurrió a ti? ¿O está.? Porque el hecho de cómo lo tratas, ¿no? Es como que Mm. de repente hubieras descubierto esta cajita, no estamos desvelando mucho, ¿no? Esta cajita que de repente te hace crear esta historia y te hace unirte a una persona y tal. O sea, ¿es pura ficción todo o estás basado en algún hecho en concreto? Eh, yo creo que es, digamos, o sea, es complejo para mí describirlo y ponerle un género. Para mí lo más interesante, el cine más interesante que se hace en la actualidad, de calle además, es el documental. Es el cine más, yo creo, rompedor. El cine, no vamos a llamarle documental, vamos a llamarle de no ficción. El cine como más rompedor, más innovador y donde hay más propuestas que se están haciendo interesantes, ¿no? Desde un punto de vista cinematográfico, decir, wow, mira esto otro. Eh, yo también estoy influenciado en esta película bastante en ese sentido, yo creo. Mi tesis doctoral era también sobre cine documental, sobre representación de cine documental y cómo el cine documental puede generar distintas formas para tratar imágenes que no existen. Entonces, yo cuando me planteé esto, me lo planteé como, digamos, una suma de casualidades documentales que me llevó pues a tener que conducirlas a través de una ficción, porque evidentemente no, o sea, no puedo crear un documental, o podría haber creado a lo mejor un documental que englobara estas realidades documentales, pero me era más bonito crear una ficción que uniera todas estas cosas documentales. Entonces son varios hechos que puedo relacionar. Mm, algunos han quedado fuera del montaje final, otros sí que pertenecen a él, relacionados pues con toda esta pervivencia de las imágenes. Yo creo que el germen está en, digamos, durante la cuarentena yo me dediqué, digamos, a escanear todo el archivo familiar, todas las fotografías que tenían mis padres, mis abuelos en casa, lo escaneé todo. Compré un escáner y escaneé todo. Y muchas veces escaneando estas cosas, estas fotografías, estos archivos, me daba cuenta como de que las cosas que a mí me interesarían ver a día de hoy no existían, no estaban en esas imágenes, sino que se quedaban fuera de ellas. Eh, por ejemplo, viaje de mis padres a la Alhambra y veo muchas fotos de la Alhambra, pero no Tus tantas fotos de padres. mis padres. Sí, sí, Claro, sí. porque mis padres van a la Alhambra, les llama la atención la Alhambra, ellos se ven a diario, entonces ¿de qué hacen fotos de la Alhambra? Salen en alguna foto ellos, pero a mí me interesaría más ver a ellos que a la propia Alhambra, ¿no? Por ejemplo. Eh, tengo otro ejemplo también, otro par de ejemplos de yo con el colegio, con pues a lo mejor pues no sé si tendría 8 9 años, 10 años, nos llevaron a la Segovia de visita, de excursión. Y allí, pues, ¿no? Pues yo me llevo una cámara, un carrete, hice un montón de fotos, pero no hice ninguna foto de lo que era mi grupo de amigos de ese momento. O sea, hice fotos pues, de las fuentes de San Ildefonso, de la granja, vamos, e hice fotos del acueducto, del Alcázar, de un montón de cosas, pero no de mis amigos en ese momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto me planteaba a mí como una realidad, o sea, y yo creo que luego hablándolo con amigos, pues es algo que yo creo que se ha extendido bastante hasta la llegada, pues podemos decir casi casi del móvil y el selfie, ¿no? Sí, totalmente, porque lo que estás diciendo une, inevitablemente lleva el discurso de que estamos en todo lo contrario, que ahora mismo hay muchas fotos, mucha gente que hace fotos sin darle valor a lo que hay detrás, pero dando valor a él mismo, ¿no? Sí, sí, perdona Sí. que te he cortado, pero es No, como, pero es cierto. como esta contradicción, ¿no? Estás diciendo. Sí. O sea, es como que se ha girado el paradigma, ¿no? Como que Sí, hemos sí. pasado de una cosa a la opuesta. Y a mí me interesaba esto. Y luego, bueno, pues a raíz de esta cosa de digitalización, pues otro amigo también andaba digitalizando archivos personales y de más amigos.
y dentro de estos archivos de una amiga nuestra, pues había unas películas de Super 8 de su abuelo. Y estas películas de Super 8, pues en parte adolecían el mismo mal. Sí, sí, sí. Son películas tremendamente antiguas, pero pues eso, de los años 60, 70, pero que no tienen tanto protagonismo los verdaderos protagonistas como las cosas, la mirada de la persona que graba, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todo esto, yo pues fue cuando me puse a reflexionar qué trato tenemos con las imágenes y cómo podía yo crear, digamos, pues un ensayo audiovisual sobre esta realidad, ¿no? Y fue ahí donde, digamos, tuve que hacer una pequeña ficcionalización sobre esta historia, pero que al fin y al cabo, en fin, pues las fotos, las diapositivas que se muestran son diapositivas de un viaje de mis padres. La película de Super 8 pues es una película de esta chica, del abuelo de esta chica. eh, en fin, que al final todo tiene un componente de realidad. O sea, sin ir más lejos, pues las imágenes del nodo que salen o que no salen, O por que así no decirlo. salen, sí, sí, sí. Claro. Entonces, todas estas cosas, cómo se van agrupando y cómo pues dan lugar a una especie de dispositivo que por un lado es documental, pero por otro lado, evidentemente, tiene su parte de ficción, sin que yo considere que por el hecho de ser ficción es menos documental o es menos real, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo digo esto porque sí que hay gente que me dice, pues que cuando se entera como que es una ficción que no es real como tal, eh, es como que supone menos, como que le da menos valor, ¿no? Como que dice, pues esto ya no me interesa tanto, ¿no? Cuando yo creo, Pero yo creo que es al revés. Yo creo que claro, es al revés. Sí, sí, sí. yo creo que yo pienso un poco como tú. O sea, está la película esta de Mexican Bretzel. Sí, De, sí, que inevitablemente uno, como es reciente, claro, le claro, lleva ahí. Sí, sí. conectas el Super 8, ¿no? El esto. Y claro, para mí el valor de esa película es que es ficticia, que es un juego con el material de archivo, que eso es para mí lo original y lo verdaderamente innovador, que no deja de ser un documental, a Mm. pesar de que plantea una historia, digamos, ficticia, una historia, un constructo ahí, ¿no? Entonces, todo plantearme la estructura, plantearme el discurso y plantearme la película, por así decirlo. ¿Y cómo llegaste al hilo conductor? ¿Por qué el hilo conductor, acueductos, por ejemplo? O sea, llegaste a El un, hilo, o tuviste que elegir en algún momento, decir, ¿cómo, por qué, cómo llegaste ahí? me di cuenta del hilo conductor precisamente, yo creo, por esto, por una serie de imágenes que digamos, remitían a, a los acueductos y que, bueno, pues los acueductos son como un monumento como muy impresionante, que a todos nos llama mucho la atención y que inevitablemente fotografiamos. Sí. Y me di cuenta pues que esto era algo que les había pasado a mis padres, que le había pasado al abuelo de esta chica, que me había pasado a mí cuando fui con el colegio de pequeño esto a Segovia, y que posteriormente me había pasado a mí. Yo estuve viviendo en Roma, pues a través de una beca de investigación, pues estuve como un año viviendo en Roma, y yo, digamos, tengo con la fotografía una relación que no es la testimonial de hacerme fotos de a mí mismo, sino que yo voy a los sitios y hago fotos a todo, menos a mí mismo. Entonces Sí. fui allí al parque este de los acueductos, que es una pasada de parque y no es muy conocido ni muy turístico en Roma, de tantas cosas que hay, y hice un montón de fotos a acueductos. Y luego me di cuenta a posteriori, digo, claro, no me he hecho ninguna foto yo tampoco. O sea, como que yo mismo he caído ahora mismo, desde mi perspectiva actual, en Sí. esto que ha caído tanta gente y que yo había caído en mi propia infancia, ¿no? Entonces, digamos que para mí el acueducto en ese sentido acababa simbolizando eso, algo muy grande, muy llamativo, que inevitablemente tendemos a fotografiar olvidándonos, como que nos quedamos absortos, un poco síndrome de Stendhal, ¿no? Sí, sí. Mira esto, le voy a hacer una foto, le voy a plasmar, ¿no? Entonces, ese fue un poco para mí el descubrimiento de este hilo, de esta iconografía, por así decirlo. Ujú. Oye, pues muy, muy interesante lo que cuentas. ¿Y cómo ves el documental? ¿Sigues así documentalistas en Castilla y León dentro de nuestra comunidad? ¿Crees que el documental tiene una buena posición o que está todavía un poquito en pañales? Que no hay, refiriéndonos un poco a Castilla y León, porque es a nivel nacional y internacional, es como tú dices, el documental ahora mismo es una fuente tremenda de inspiración, arriesgada, con un montón de géneros, con, vamos, perdón, ha pegado un cambio en los últimos 10, 15 años brutal y cómo sigue cambiando y hay un margen tremendo para seguir investigando. ¿En Castilla y León tú Sí. crees que se le debiera de apoyar de alguna manera mejor o
¿Cómo lo ves este Yo tema? creo que el problema en Castilla y León es que como todavía estamos, podemos decir a lo mejor, despegando dentro del audiovisual, no hemos a lo mejor superado la concepción de documental como reportaje. Entonces, muchos documentales que yo veo de Castilla y León, que no digo que no sean interesantes, sino que no llegan todavía a ese nivel de plantearse un cuestionamiento de las formas documentales, ¿no? De los distintos modos documentales que un documental puede tener, que puede ser expositivo, puede ser poético, puede ser reflexivo, en fin. Todavía estamos un poco con esa concepción, digamos, tradicional, podemos llamar, más divulgativa, más presentación de una temática, en fin, que todavía no hemos llegado a ese establecimiento de algo rompedor, podemos decir. Ahí también, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, pues las ayudas públicas que se hagan, no sé hasta qué punto esas bases favorecen que se hagan proyectos que sean esencialmente, digamos, expositivos de valores de Castilla y León, propuestas de Castilla y León, cosas, digamos, que se busque promover la cultura autóctona de una forma tan clara y tan fuerte que, digamos, la gente que quiera producir documentales un poco más experimentales quede fuera de eso y ni siquiera a lo mejor se anime a producir esas cosas y intente entrar por el cauce de lo digamos, establecido, ¿no? Por el cauce de lo apropiado según el discurso ideológico. Hay un documental conectando con esto que me ha recordado ahora este tema, que no sé si lo conoces, es una película, vamos, una película muy curiosa que se llama Los Rubios, de Albertina Carri. No he oído, pero no la he llegado a Pues ver. es muy interesante porque, bueno, plantea una reconstrucción de la posmemoria de los desaparecidos de Argentina. Entonces es muy interesante porque dentro de esa película está la grabación de que ella pide una subvención al Inca en Argentina para pues, que le den una subvención para completar su película. Y el propio Inca le rechaza esa subvención porque el discurso, y esto está en la película, que es lo gracioso, que leen la carta que les manda el Inca, porque digamos el discurso que quiere dar ella con su película es demasiado rompedor y no se amolda, no se ajusta al discurso oficial que tiene Argentina para las películas de la dictadura y de la posmemoria y de los desaparecidos. Entonces, es como, no, esto no nos encaja dentro de lo que nosotros estamos subvencionando, entonces no nos interesa, ¿no? Y yo creo que en Castilla y León puede pasar eso, a lo mejor, que estamos ahora de momento centrados en documentales y reportajes sobre distintos fenómenos, sobre distintas cosas de la tierra, porque es un poco a lo mejor lo que nos fuerzan o lo que le podemos ver y dar salida, pero nos estamos dejando de lado a lo mejor a cambio pues todo lo artístico y todo lo rompedor y propuestas que se podrían hacer a lo mejor más interesantes desde un punto de vista creativo. Porque es curioso, porque al final, cuando algo es muy creativo y muy potente, muy original, al final acaba llegando a más gente que si es algo más convencional, aunque desde las administraciones se fomente lo convencional porque eso es lo positivo, lo que vende la tierra, y Claro. luego necesariamente no tiene por qué ser así, claro. O Sí, sea, no sí, sé cómo lo ves también, claro. sí, sí, bien, no, estoy totalmente de acuerdo, te entiendo lo que dices y bueno, va a ser difícil cambiar esto dentro de las convocatorias y tal para, bueno, supongo que todo dependerá de los comités y tal, que vean de alguna manera el potencial y que sean más abiertos hacia propuestas más arriesgadas, ¿no? Y hablando un poco de futuro, tú has hecho ya varios cortometrajes, tienes un bagaje de premios también. ¿Tienes algún proyecto? ¿Quieres hacer alguna inclusión en el largo al final? O, en fin, sigues. Supongo que tu carrera de cineasta continúa y tienes algo a la vista, cercano. Es complicado. Sí tengo algún guión de largo, de ficción. Tengo también un proyecto de miniserie. Y, o sea, tengo como varias cositas. Lo que pasa es que, digamos, es tremendamente complicado dar el salto si estás un poco... yo al final, a pesar de que están muchísimos festivales, lo he hecho, digamos, todo siempre como muy al margen de todo, porque nunca he tenido dinero ni padrino, por así decirlo, para poderme patrocinar nada, o sea, ni siquiera he podido ir a una escuela de cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo, o sea, y es algo que yo veo que no solo me pasa a mí, que le pasa a mucha gente de, digamos, mi generación, que digamos, y de más mayores incluso, que hemos tenido como ese anclaje permanente o perpetuo casi al tema del
cortometraje y sin posibilidad a lo mejor de dar el salto a un largo. Entonces, ya al final las posibilidades que, digamos, se reducen a la gente normalmente es o se acaban autoproduciendo y haciendo una película y luego pues viendo a ver cómo se distribuye en función de cómo, tal o cual, o muchos pues siguen haciendo cortometrajes, digamos, casi indefinidamente, que yo luego lo veo y digo, claro, ¿por qué España es potencia mundial en el mundo, en el cortometraje? Porque es potencia España. Es potencia, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, Y es sí, por eso, o sea, es totalmente. por eso, es porque es gente que no puede meterse a hacer largos Sí, y pues acaba siguiendo haciendo cortos y cortos y cortos y claro, y en casi cualquier festival del mundo en el que hay cortos españoles y ganan cortos españoles, se premian cortos españoles, es una pasada, o sea, sí, sí. es una cosa que dices, o sea, años luz de Francia, tanto que decimos Francia luego que promueve el cine y tal. Claro, pero esto se debe en parte, yo creo, a la precariedad que tiene el sistema español, evidentemente. Yo por mi parte sí que me gustaría hacer algo y sí que sigo de vez en cuando moviendo proyectos, digamos, para intentar o aspirar en algún momento a tener una financiación y hacer algo, digamos, en un nivel muy profesional, pero tampoco me cierro la puerta el día de mañana tener que autoproducir un largo y tener que sacar adelante un largo yo por mí mismo, por así decirlo. O sea, no es algo que descarte de inicio, a pesar de que no me parecería deseable. Eh, También considero que cada día es más fácil y más barato tener acceso a medios profesionales o que den más el pego de profesionales. O sea, el salto que han dado las cámaras o los micrófonos o los No, medios es estos en los brutal. últimos 10 años, claro, que ha sido brutal. Y pues, yo pienso que de aquí a otros 10 15 años, pues ya vamos a tener unas cámaras, simplemente yo que sé, el último iPhone, estuve viendo el otro día la cámara que tiene y me quedaba como, pero Dios mío, Sí, sí. un móvil puede tener este maquinón de... Entonces, claro, que eso favorece también pues, la autoproducción, yo considero. Yo creo que... Entonces, bueno, ya te digo, tengo ahí muchos proyectos, pero bueno, de momento estoy trabajando ahora en un guión de corto, que eso probablemente sea lo próximo que haga, por facilidad, accesibilidad y todo, pero no descarto el día de mañana, claro, pues pasarme un largo, claro. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar este ratito contigo. Siempre se aprende un montón, la verdad, hablando con vosotros y viendo el enfoque que dais a vuestras películas. En este caso, a tu película, pues la verdad es que luego ayudas bastante al visionado. Ojalá esta entrevista la pueda ver mucha gente de todo tipo, porque creo que siempre ayudará a abrir los ojos ante una pantalla, ¿no? Y a ver el cine de otra manera. Así que nada, pues te dejo que te das una despedida, si quieres hacer un saludo para la gente del festival o animar a que la gente venga y con eso ya pues nos despedimos. Nada, pues perfecto, Javier, pues muchas gracias a ti igualmente por este ratito y también pues agradecer al festival pues la trayectoria y el apoyo al mundo del cortometraje y especialmente al mundo del cortometraje en Castilla y León, que eso es algo que yo creo que honra el festival mucho y bastante, el reconocimiento de las cosas que se hacen aquí y que otros festivales más grandes, que no voy a dar nombre tampoco, no tienen ni de cerca esa consideración. Entonces, me parece algo muy bonito, muy necesario también, muy justo. Y nada, que invito a todo el que quiera pasarse a ver la película a verla y un abrazo a todo el mundo. Vale, Álvaro, pues muchas gracias y nada, nos vemos enseguida en el próximo episodio, que digo yo. Perfecto, Javier. Un Vale, abrazo. chao, gracias.